Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a tocar un tema muy especial, amén. Amén. Nos va a invitar a que busquemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Los que no tengan Biblia pueden hacer el apunte. Ahora me busca la segunda. Amén. ¿San Lucas qué? San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Amén. Voy a ir leyendo para que iba a leerlo con voz fuerte. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amén. Vamos a tocar este texto bíblico porque todos los que estamos aquí, estamos en este lugar porque queremos conocer del Señor Jesús. Estamos en este lugar porque queremos entregar nuestra vida y queremos entregar todo aquello de nuestra vida al Señor Jesús. Porque no solamente entregamos al Señor los problemas, sino que cuando empezamos ese caminar con el Señor, vamos entregando a los hijos, vamos entregando nuestras parejas, vamos entregando aquel ser querido de la familia, vamos entregando vecinos que tienen problemas, y nos vamos volviendo unas personas que sentimos la gracia de Dios para también querer transmitir a otros esa gracia de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que así como el Señor obra y así como el Señor nos quiere llevar a una salvación, hay un enemigo que siempre va a estar queriendo dañar ese caminar que tú has iniciado con el Señor. Por eso el Señor, volviendo al Evangelio de San Lucas, el Señor se dirige a Pedro y le dice: mira, el demonio ha pedido a ustedes y los va a sacudir como el trigo. Y esa palabra, el demonio ha pedido a ustedes, es el demonio pidiendo autorización para tentarnos, pidiendo autorización para él querer entrar y lastimar. Así como dice la palabra en el libro de Job, dice que el ángel devorador, así lo dicen algunos textos bíblicos, se acerca al Señor y le dice: mira, déjame tentar a tu hijo, y empieza a poner un montón de situaciones en Job, ¿verdad? Y el Señor siempre le contestaba al demonio: quítale la familia, quítale el dinero, quítale todo, pero nunca toque su alma. Así que el Señor también le pone un límite a Satanás. Pero yo, ¿por qué les traigo esta palabra y por qué el Señor quiere que a través del Espíritu esta palabra hoy se predique en este lugar? Porque Pedro había iniciado un caminar con el Señor. Pedro le había dicho sí al Señor en ese discipulado. Y cuando tú comienzas a caminar con el Señor, al contrario de Dios no le agrada. Al contrario de Dios no le gusta. Miren, Satanás era un ángel muy cercano al Señor. Satanás era un ángel a quien el Señor le había depositado mucha belleza, muchas gracias. Pero él se revela ante la presencia de Dios. Y en ese revelar, el castigo que Dios da a Satanás es estar sin él por toda la eternidad. Por esto, una de las misiones de Satanás y uno de los objetivos de Satanás
es que todo ser humano, que todo hijo de Dios, esté sin Dios como Él. Y si Él está condenado al infierno por eternidades, Él va a querer también llevar a lo que más ama el Señor, que somos nosotros, a esa eternidad. Por eso cuando comenzamos nosotros a caminar con el Señor, ¿no han notado que antes las cosas se van poniendo como más malucas? A veces las cosas se ponen algo más difíciles. A veces las cosas se vienen patas arriba y a veces decimos, pero si ya me confesé, si empecé a ir a la Eucaristía, si empecé a rezar el rosario, y antes todo se pone más horrible en mi casa. Y es porque el contrario de Dios viene en esa acechanza. Imagínense al hombre borracho, al hombre adúltero, al hombre que los fines de semana o en sus quincenas cobraba sus buenos aguardientes. Imagínense al hombre que después de sus aguardientes acudía a los prostíbulos y toda esa contaminación la llevaba para su casa. En su casa era una pobreza porque toda la plata se la gastaba en mujeres, bebiendo, los hijos quizás con necesidades, la esposa sufriendo y cargando con toda esa contaminación que este hombre lleva a su casa. Pero quizás cierto día el Señor toca el corazón de este hombre por X motivo, y este hombre alcohólico, este hombre mujeriego, decide cambiar. Entonces, en el mundo espiritual, no es el mundo como el que nosotros vemos. Yo les he explicado aquí de una manera más o menos especial cómo es el mundo espiritual. Y es un mundo quizás de oscuridad, un mundo de tinieblas. Y el que está en la oscuridad, en medio de esa tiniebla, no se va a ver. Entonces ese hombre alcohólico, con su comportamiento, era un hombre que fácilmente no se veía en esa tiniebla. Por lo tanto, al no verse en esa tiniebla, los demonios y Satanás no gastará afán en ese hombre, porque ya es oscuridad. Y esa oscuridad va a llevar a ese hombre a la condenación eterna. Pero cuando este hombre decide por XY motivo que el Señor permitió una enfermedad, el Señor permitió en él algo, y este hombre llora y este hombre dice, Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero cambiar, yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero hacer sufrir más a mi esposa. Y este hombre va a la Eucaristía, este hombre confiesa que es un alcohólico, este hombre confiesa que es adúltero, este hombre va y le pide perdón a sus hijos, este hombre va y le pide perdón a su esposa. Este hombre coge los payitos de cada 15 días, los bendice y claro, ya este hombre empieza a sacudirse toda esa oscuridad, toda esa tiniebla. Y en ese mundo espiritual, en ese mundo de los demonios, ese espíritu de esa persona empieza a brillar. Esa persona empieza a andar en medio de ese mundo oscuro como una luz. Y empiezan los demonios. Satanás mira, ahí hay uno que está encendiendo. Ahí hay uno que está ardiendo. Ahí hay uno que quiere ser luz. Y automáticamente el contrario de Dios va a querer reclamar lo que es de él. Y bien sabemos que Satanás tomará cualquier herramienta para que tú no sigas siendo luz en este caminar. Él va a tomar cualquier herramienta. Y él va a buscar cualquier ventana abierta en este hombre que ahora es luz, para que esa llama espiritual se extinga. Por ejemplo, él va a tomar la templanza, él va a tomar la autoridad. Y la autoridad no es mala. Pues bien dice la palabra que el Señor entró con autoridad en el templo y sacó con fuerza todo aquello que contaminaba el templo, ¿verdad? La autoridad nosotros la necesitamos para reprender a nuestros hijos. La autoridad nosotros la necesitamos los que tienen empleados para corregir a un empleado. La autoridad hace parte de nuestra vida, por lo tanto la autoridad no es mala. Pero llega el demonio y empieza a trabajar para que tú no sigas orando, para que tú no sigas alcanzando la sanación y la liberación. Y llega el demonio y dice, listo, voy a tomar esa autoridad y la voy a ir destruyendo. Y coge y empieza a seducir al adolescente de 12 años. Y empieza a darle adicción al computador. Empieza Satanás a decirle, mira,
Pégate del internet, mira, pégate del celular, es el Facebook, son muchos amigos, mira, es esto. Y empieza la mamá con esa autoridad. Hoy, mira hija, quiero que me apagues el computador ya, son las 10 de la noche. Le habla, la mamá sale, la mamá siente que a las 12, 1 de la mañana todavía hay ruido, se levanta y ve que su hija todavía está pegada en el computador. Y llega el demonio y empieza a actuar ahí. Y llega y le dice a la mamá, mira, no te dije que apagaras ese computador. Y empieza el demonio a seducir a esa joven, dígale que no sea metida. Y automáticamente la hija responde, no seas metida. Y esa autoridad, el demonio en esa madre empieza a contaminarla hasta que se vuelva, ¿qué? Una ira. Hasta que se vuelva una rabia, hasta que esa mamá empiece, maldita culicagada, perezosa, inútil, te dije que apagaras eso y cógele a unos cuetazos. Ahí esa autoridad fue contaminada por Satanás. Ahí esa autoridad fue contaminada por Satanás. Y Satanás va a querer seducirnos de cualquier manera para que nosotros no tengamos ese caminar en él, en el Señor. Él va a querer arrebatarnos y hacernos creer que lo que yo estoy pidiendo no lo estoy alcanzando. Mire, esto es muy hermoso. Y yo quiero poner a David, que está aquí de ejemplo, porque es un hombre que tiene un testimonio de vida maravilloso. Y con el permiso de él me voy a atrever a relatar un poco de su historia. Cuando él llegó a este lugar, llegó como a veces llegamos mucho a la presencia del Señor, con problemas, dificultades, con angustias. Y él empezó a caminar, y él empezó a llamarme, me decía, Jorge, me está pasando esto, y aquí empezó a venir al grupo de oración, empezó a ir a la Eucaristía, a confesarse, pero en medio de ese caminar a veces me llamaba, Jorge, caí, Jorge, fallé en esto, y yo le decía, no importa, vuelve y comulgue, vuelve y confiésese, vuelve y comulgue, y así pasó mucho tiempo, y sé la batalla que vivió David, porque el contrario de Dios quería verlo arruinado, el contrario de Dios quería verlo mal, el contrario de Dios quería verlo de tal manera desesperado que el único pensamiento para solucionar su problema fuese la muerte. Y fue algo muy hermoso porque cada vez que él caía en las tentaciones, porque mire, el diablo tiene dos maneras de atacarnos, y es la manera ordinaria, y la manera ordinaria es la tentación. Y Él va a poner tentaciones en nosotros constantemente. Él va a buscar en qué áreas de nuestra vida somos frágiles. Y nos va a querer tentar por ese lado. Nos va a querer tentar con la carne. Mire, a veces nosotros tenemos pasiones. Y a veces el descansar es una pasión que genera satisfacción. ¿A quién no le gusta llegar de su trabajo bien cansado? Y después de haber tenido un día difícil, de haber trabajado quizás unas horas extras, y llegar, un duchazo, estirar sus pies, tirarse a su cama, prender el televisor y relajarse. Eso es algo sano, y es algo que es una pasión, porque se siente ese disfrute de ese descansar. Pero cuando Satanás empieza a ver esas pasiones, él dice, bueno, se cansa mucho, voy a tentarla por este lado. Y la va a tentar a que esa pasión aumente, y a que todos los días llegue a ser pereza, de que todos los días llegue a ser pereza, de que ya no quiera al otro día madrugar a trabajar y que diga mentiras para no ir a trabajar, que diga, es que estoy enferma, jefe, estoy enfermo, hoy no voy a trabajar. Y empieza Satanás a poner un demonio de pereza en esa persona. Y así empieza a actuar el demonio hasta que lo último la echan del trabajo, y empieza Satanás lentamente a deformar la vida de esa persona. Y así mismo lo hace con la economía, así mismo lo hace con la salud, así mismo lo hace con la integridad del matrimonio y de la familia. Pero hay algo muy bonito de este texto bíblico, y es que el Señor le dice a Pedro, le advierte a Pedro, y Pedro dice, no Señor, si toca ir a la cárcel, yo voy por ti a la cárcel, si toca morir, yo muero por ti. Pero el Señor sigue insistiendo y le dice, mira, cuando antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ya el Señor sabía que Pedro le iba a fallar, ya el Señor sabía que Pedro iba a caer. Y por eso el Señor en su palabra le dice a Pedro, mira, yo ya he orado por ti. Y el Señor le da esa firmeza y le dice, cuando tú vuelvas a mí,
cuando tú vuelvas a mí, lleva a que mis hermanos no caigan en este error. Lleva a mis hermanos en la firmeza, lleva a mis hermanos en la fe. Y por eso cuando muere el Señor y después de que Pedro lo niega, quizás Satanás cuántos pensamientos le pudo haber colocado a Pedro. Porque quizás lo que hizo Pedro al negar a Jesús, quizás pudo haber sido lo mismo que hizo Judas. Judas vendió a Jesús. Y quizás Judas se pudo haber arrepentido. Pero no, Judas se dejó seducir por el demonio. ¿Y a dónde terminó Judas? Ahorcado, en el suicidio. Pero Pedro, quizás cuando el demonio le dice, lo negaste, cuántas cosas no le habrá hecho sentir. Pero ¿qué rescató a Pedro? Esa oración que Jesús había hecho por él. Y por eso le dice, lleva, y cuando vuelvas a mí, vas a evangelizar y vas a llevar esa firmeza a mis hermanos. Y por eso Pedro se convierte en el primer papa de la iglesia. Y por eso Pedro empieza a hacer milagros. Por eso Pedro, en el nombre de Jesús, empieza a hacer cosas extraordinarias. Y así mismo quiere el Señor con nosotros. Y ese orar es esa oración que hace esa persona por ti. Mire, cuando el Señor sabe que hay una persona que va por un caminar, a mí me pasa mucho, creo que a Liliana también, y creo que a mucha gente. ¿No has notado que a veces uno está en su casa o en su trabajo cotidianamente y automáticamente se me viene alguien al pensamiento? O se me vino mi hijo, se me vino mi hija, se me vino mi esposa, se me vino alguien del grupo oración, se me vino alguien. Y empiezo, Señor, no sé por qué me la traes en este momento, pero si me estás mostrando a esta persona del grupo oración, te pido, Señor, que la protejas de todo mal. Pido, Señor, que el Espíritu Santo le llene de fortaleza. Te pido, Señor, por esta persona, y empiezo a ofrecer lo que estoy haciendo en este momento. Y a veces el Señor le hace sentir a uno, no es suficiente con eso, y lo hace doblar a uno rodillas para hacer un rosario por esa persona. Porque sabe que el devorador está ahí tentando a esa persona. Y por eso a esa mamá cantaletosa que ora tanto por ti, es el Señor tocando a esa mamá. A esa esposa que te dice, vamos a la Eucaristía, vamos al grupo, es el Señor tocando a esa esposa. Porque el Señor utiliza personas cercanas a ti para que cuando tú te sientas caer, tú no caigas. Tú no caigas. Y mire, y es muy bonito porque en la historia de David se iba a casar, ¿verdad? En ese entonces. Y David dejó a la novia con los 3 esposos, ¿verdad? David no se casó. Y aquella mujer desapareció de tu vida por un tiempo largo, ¿cierto? Con la que te ibas a casar. Desapareció de la vida de 2 años. Y él siguió caminando. Pero en ese caminar, David también se quedó sin trabajo. En ese caminar, la finca de café para abajo. Y en ese caminar David empieza a vivir pruebas, situaciones. Y a veces me llamaba y me decía, y creo que fueron por ahí 2 años de pruebas también, más o menos, un tiempo largo, ¿verdad? Pero yo quiero que ahora escuchemos otra parte de esta palabra, y la vamos a complementar justamente con una carta de San Pedro que nos va a leer Liliana para que entendamos el mensaje que el Señor nos quiere regalar en esta tarde. Bueno, está aquí en la primera de San Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre, así sea. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la carta de San Pedro? Nos dice que después de que hayamos sufrido, nos hará perfectos. ¿Qué hizo con Pedro? Hizo un hombre que perfecto en la fe, hizo un hombre modelo en la fe. Y voy a seguir con David. Cuando ya David empezó ya
a vencer todas esas tentaciones del mundo, cuando ya David empezó a ser más firme en la Eucaristía, cuando ya David era el hombre que se confesaba constantemente, comulgaba, el hombre que venía al grupo de oración, el hombre que le hablaba a su mamá y la trajo al grupo de oración, el hombre que le hablaba a otras personas del Señor. El Señor calma ese sufrimiento, el Señor vuelve y le da esa firmeza. Y yo quiero que David nos diga hoy en día quién es la esposa de él. La mujer que dejó plantada en un altar. Porque cuando tú soportas los ataques de Satanás, porque cuando tú soportas las pruebas, porque cuando tú le crees al Señor, pasa como Job. Él te devuelve al 100%. Y aquella mujer que el Señor tenía en su voluntad para que fuera su esposa, después de 2 años, después de que quizás ella sufrió mucho, el Señor se la devuelve y se la da como esposa actualmente. Y aparte de eso, viene un hijo maravilloso. Y después de tener varios baches económicos, ahora cuenta con un buen empleo. Y ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y el demonio va a querer colocar en ti y te va a examinar cuando ves que ya eres luz en medio de esa oscuridad. Y dice, haz que estés ansioso. Por este lado fue. Y empieza... Y si el problema son deudas, empieza el demonio a titilar en los cobradores. Llama a Pedro, llámalo ya que hay que cobrarle. Y empieza, oiga pues hermano, ¿me pagás o te morís? Y empieza, ¿qué hubo pues mijo? ¿Pagás o te desaparezco la familia? ¿Pagás o tal cosa? ¿Pagás o tal cosa? Empieza el diablo a trabajar. Y como sabe que esa persona, hay algo que se llama ansiedad, esa persona empieza desesperada y empieza para el diablo, mira, gota a gota, ve y ayuda a este señor. Y empieza a agregarle y agrandar el problema. Y cuando ya lo tiene así con un bulto de problemas y angustias encima, le dice, mira, existe el metro, mira, existe la autopista, la avenida regional, existe unas pastillas, existe tal cosa, para llevar a la persona a ese estar sin Dios, que es el castigo de Él. Y yo te digo una cosa, y si Él te atormenta en tu familia, si Él te está atormentando en tu casa, si Él te está atormentando por un hijo, por unos hijos, si Él te está atormentando en tu matrimonio, después de que empezaste a caminar con Él y orarle a Él, yo te digo una cosa, es el temor del diablo a que tú seas santo, es el temor del diablo a que tú seas una persona de fe, es el temor del demonio a que tú seas una persona testimonio. Mire, a veces las cosas pasan por muchas razones y el Señor las permite. Y no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad en el día de hoy. Llámese deuda, llámese enfermedad, llámese en problemas del corazón, llámese en depresiones, llámese en angustias, llámese en problemas con tus hijos, llámese en alcohol, llámese en fuegos, porque así es el demonio. Así actúa Satanás con tal de dañar esa bendición. Y eso es lo que hoy le vamos a pedir en esta tarde al Señor Jesús. Que si el demonio está entrando en nuestras vidas, que si el demonio está penetrando este caminar, que si el demonio está penetrando la bendición, la sanación que estoy pidiendo para este problema que tengo actualmente, que el Señor Jesucristo hoy eleve su oración como la hizo con Pedro, y que lo que nos dice a través de la carta de Pedro, de que después de que ustedes sufran, yo haré que ustedes vuelvan a ser firmes, yo haré que ustedes se vuelvan a sentir seguros, que nos dé hoy esa gracia y esa seguridad de que en Él nosotros vamos a vencer. Mire, a veces las cosas pasan por muchos motivos. Yo aquí les he comentado mi historia de que tuve una enfermedad terminal, de cómo Dios me postró en una cama con 15 días de vida. ¿Todo para qué? Para que mi papá se convirtiera al alcoholismo. Mire, hay un sacerdote, y hace 15 días después del grupo hablaba con Liliana, se llama el padre Emiliano Tardí, un sacerdote magnífico de muchas enseñanzas. Un sacerdote que cuando inició como sacerdote se ocupaba mucho de los seminarios, de las comunidades, y un sacerdote que casi no creía en las cosas del Señor, en las cosas carismáticas, perdón. Y luego este sacerdote cae en una enfermedad, le da una tuberculosis pulmonar, y este hombre casi que es desahuciado por los médicos, casi que prácticamente le dicen, tú te vas a morir, y empiezan tratamientos fuertes. Y a través de esta enfermedad dice que llegaron a su hospital donde él estaba,
un grupo de jóvenes a orarle, un grupo de personas a orarle por él. Y él decía que sentía vergüenza porque esas personas empezaron a imponer las manos, a hablar en lenguas, y él decía: qué vergüenza de los médicos, qué vergüenza de los que pasan por aquí este espectáculo, pero cómo les digo que no, cómo les digo que se vayan. Y dice el padre Emiliano Tardí que de un momento a otro él empezó a sentir como si algo quemara en él, y a medida que esta gente iba orando, estos carismáticos iban orando, él dice que algo ardía en él. Y algo empezó a quemarse en él y sintió ese calor tan fuerte. Y a los días, médicamente descubren que ya no existe la tuberculosis pulmonar. Se están a 100% de todo aquello. Se lo llevan para un pueblo y se va con su sobrina y empieza a dar la Eucaristía. Y de un momento a otro él pensó que estaba hablando francés. Y le dice a su sobrina: ¿qué pasó? Que sentí que estaba hablando todo extraño. Y le dice: no, tío, estabas hablando en lenguas. Y el Señor estaba diciendo en esas lenguas, me dio a entender que estaba diciendo que a través de ti iba a hacer grandes prodigios, milagros, sanaciones. Y es un sacerdote que dejó libros, es un sacerdote que a donde iba llenaba parques, llenaba plazas enteras, y habían sanaciones de enfermos, habían sanaciones de todo. Y mire, y el Señor es tan perfecto que cuando el demonio se enfurecía por lo que él hacía, cierto día enfureció a la policía, y todos los policías de aquel pueblo donde él hacía esas reuniones, porque eran 20,000, 30,000 personas, decían: qué pereza con este curita, como nos pone a trabajar cada vez que va a hacer Eucaristías allí. Y era el demonio ahí tentando, y le decía: no vayamos, y si no hay policía, él no puede hacer ese evento. Y llegan y se van todos furiosos cuando el comandante, es que ese padre, es que mire, no queremos estar allí. Y llega y le dice el comandante: pues mira, les va a tocar ir, porque en una de esas Eucaristías del padre Emiliano Tardí que él hace en el parque, mi esposa que tenía cáncer fue sanada. Y empieza entonces el Señor a actuar. Y cuando tú estás en una situación difícil, y en una situación difícil, a veces nos vemos sin problemas, nos vemos en problemas, y yo cómo soluciono esto. Y llega alguien de repente y te dice: mira, ¿por qué no haces esto? Como si supiera que estamos pasando. O mira, yo te regalo esto. Y es el Señor actuando en este momento. Es el Señor llevando ese alivio para que Satanás no reine, para que Satanás nos robe lo que han venido a pedir en este lugar, lo que piden en sus oraciones personales, lo que piden cuando van a la Eucaristía. Por eso, si hoy tú vas a salir de este lugar, vas a salir con la firmeza y la certeza de que Dios está contigo, de que Dios te dará firmeza como la dio a Pedro, de que Dios permitirá quizás cosas en tu vida como le pasó al padre Emiliano Tardí, pero era necesario para poder que él encontrara su verdadera fe. Dios va a permitir cosas como las que le pasó a David, pero eran necesarias para que volviera a recuperar su mujer, para que volviera a recuperar su economía, para que volviera a recuperar ese sentido de vivir. Son cosas necesarias, y tal vez estás viviendo algo difícil en este momento, estás viviendo algo demasiado fuerte, pero si yo te invito a que pienses por un momento, vas a darte cuenta de que en esas dificultades han habido muchas bendiciones. Mire, el demonio a mí me ha atacado de muchas maneras, me amenaza. Hace 8 días, hace 15 días les conté el testimonio de lo que pasó con esta joven. Pues bien, en estos días estaba con mi niña montando bicicleta allí en Ditaires, y llegaba una mujer y llega y me dice: mira, Patricia sabe, ya mi papá viene a vivir por acá cerquita, para que ore mucho, y el papá de esta persona es un brujo, y él sabe que he orado por la familia de esta mujer, de que oro mucho por esta mujer. Entonces el demonio va a querer amenazar, el demonio va a querer intimidar en cada momento. El demonio, tú le estás diciendo al Señor: Señor, sáname de esta artritis. El demonio te va a estar diciendo el otro día: mentiras, y te la va a poner así, vea, hinchada de una manera horrible. Te la va a poner así te la va a poner. Y ya ahí donde viene esa gracia de nosotros ser firmes en lo que escucho de la palabra y firmes en lo que pido. Señor, yo sé que aunque mi rodilla esté hinchada, aunque yo no pueda caminar, Jesús, yo te doy gracias y te ofrezco este dolor por la conversión de ese esposo borracho que tengo.
Porque mire, cuando yo estaba en el hospital, el dolor del corazón mío era como cuando usted le estripan un nacido, así era mi dolor en el corazón. Un ritmo fuerte y un dolor inmenso, este peso hinchado. Y yo decía, Señor, este dolor lo padezco con amor por la conversión de mi papá, por la conversión de mi papá. Y así fue. Hoy en día mi papá es un hombre de Dios, es un hombre eucarístico, es un hombre que se alejó del alcohol. Pero duré 18 años de mi juventud, de mi adolescencia y juventud, orando por mi papá. 18 años me quedé en esa batalla contra Satanás para ganarle esa batalla del alcoholismo y de la ruina a mi papá, porque teníamos una ruina impresionante. Y luego el demonio quiso seguirme tentando con esa ruina. Y yo era, ay Señor, le debo tal dinero a tal persona, Señor, y no tengo cómo pagarlo, Señor. Y yo sé, Señor, y te doy gracias porque me vas a dar la forma, Señor, de pagar ese dinero que debo. Y cierto día llegaron dos mujeres, dos hermanas, vinieron al grupo de oración, se acabó el grupo de oración y me dijo, mira Jorge, aquí en este sobre el Señor nos mostró en sueños que te entregáramos esto. Y que fueras con tu esposa y lo entregues a la persona para quien es esto. Así me dijeron. Y ahí adentro estaba la plata que necesitaba pagarle a esa persona, ni un peso más, ni un peso menos. Yo he estado en mi casa y he dicho, Señor, no tengo mercado, Señor, estoy sin comida. Y cuando menos piensa, pues suena el celular, ve Jorge, es que voy por aquí en el carro. ¿Te molesta si llevo una cajita con mercado? ¿Te molesta si algo? Y es el Señor haciendo su obra, es el Señor haciendo mi obra. Mire, yo tuve un tiempo de crisis, ahora el Señor me ha bendecido de una manera muy especial. Pero en ese tiempo de crisis que Él me atacó tanto por la economía, el Señor era muy bello. A veces yo me veía sin loncheras para el niño, para el preescolar, y llegaba un compañero, ve Jorge, tenés 30.000 pesos para que le compré loncheras a tu hijo. Y yo, ¿por qué me están dando 30.000 pesos? No, tenerlos, así como si nada. A veces... Y entonces el Señor permite situaciones para hacernos ¿qué? Perfectos, como hizo con Pedro. Permitió que Pedro fuera tentado por el demonio, permitió que Pedro dudara de Jesús, permitió que Pedro fuera arrebatado en su fe para que dijera, yo no conozco a ese Jesús, eso es mentira, yo no ando con él, Y permitió, porque el Señor sabía que después de volverse, después de levantarse y de sentir lo que se siente, Él no iba a volver a negarlo. Y fue tanto el amor que cuando Pedro murió dijo, si voy a morir, no soy digno de morir como murió mi Señor. Por eso a Él lo entierran con la cruz al revés, boca abajo. Y asimismo hace el Señor con nosotros. Algo quiere con nosotros. Es como el que sufre ataques económicos. Yo le digo, Señor, esta persona es para manejar mucho dinero. Por eso es que el demonio lo tienta, por eso es que el demonio lo amarra, porque quizás